Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar unos minutos para que se vayan contactando sus compañeros, ¿ya? Vayan poniendo su asistencia al chat, por favor. Voy a proceder a llamarles lista mientras se están conectando sus compañeros, ¿ya? Aldunate. Buenas tardes, doctora. Presente Aldunate. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes. Arce. Ari. Barrio Nuevo. Berríos. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Bianca. Camacho. Ustaris. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Camila. Camacho Vargas. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Georgina. Carpio. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Sol, ¿cómo estás? Choque. Coca. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Alejandra. Condori. Cuellar. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Joyce. Flores. Guaitari. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Ibáñez. Inturias. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Ruth. Lizárraga. López. Buenas Luna. tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Giovanna. Luna. Presente, doctorita. Buenas tardes. Buenas tardes, Dafne. Mamani. Mejía. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Mayra. Narbutis Gabriela. Orellana. Buenas tardes, doctorita. Presente. Buenas tardes, Nilvia. Pablo. Buenas tardes, doctorita. Presente. Buenas tardes, Sheila. Pinaya. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Kelly. Ramírez. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Sofi. Reyes. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Carlos.
Rioja. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, Claudia. Román. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, Walter. Sagredo. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Alexander. Santos. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Fabiola. Tambo. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, Camila. Tapia. Torres. Presente, doctora. Buenas tardes. Sheila. Ceballos. Presente, doctorita, buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Muy bien. ¿Alguno que haya ingresado y que no haya dicho presente? Ari Condori, doctorita. Ari. Sí, doctora. Después. Condori, por favor. Barrio Nuevo, has dicho. Después. Condori. Lizárraga, doctora. Miriam, ¿no? Sí, doctorita. Lizárraga. Deina. ¿Ya? Sí, doctora. ¿Alguien más? ¿Ninguno más? Ya. Entonces, Arce no está. Choque no está. Flores no está. Ibáñez, Robert no está. Inturias. No, Inturias está. Ruth, disculpa. Estás. Mamani no está. Orellana no está. Doctorita Orellana, presente. Orellana. Sí, dije presente. Ya. Sí. Gracias, doctorita. Narbutis no está. Y Tapia. Empezamos, chicos. ¿Cómo te está yendo, Carlos, con todo? Con la organización del curso. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctora. Carlos. Falta que se conecte conmigo, que se contacte conmigo la encargada del grupo 4, Ya. para poder, como habrá visto el mensaje, ya les he mandado la cotización y cuánto tienen que pagar cada uno. Ya. Al parecer la mayoría sí está de acuerdo, pero si es que hay alguna objeción, también que me la digan. Claro. Si alguno no está de acuerdo, como la mayoría hace, las personas que no están de acuerdo no ingresan y hacemos todo, solamente que tendrían que pagar, bueno, mejor todos paguen, porque va a ser un problema de que estén pagando una parte, otra parte, no. ¿Ya? Carlos, del grupo 4 yo te digo, del día miércoles a las 10. Sí, doctora. En este momento te voy a decir ya te va a mandar, si no, a tu celular, el de las 10, ¿no ve? Sí, doctora. Está de Carlos Camacho Vargas, Georgina. Georgina, ¿estás aquí? Sí, doctora. Acabando la clase me voy a comunicar con Carlos. Por favor, ahí está, ya está Carlos. Gracias, doctora. Ya, después alguna cosa para que nos organicemos o algo, Carlos, o alguno de los coordinadores de los otros grupos. No, al parecer, como ya se han contactado todos, me faltaba Camacho, si no me equivoco, Georgina. La cosa sería que cobren o que más bien nos cancelen todos entre mañana y pasado, ¿no? Cada quien en su grupo. ¿Cuánto era, Carlitos? Ay, no me acuerdo, de un segundito. Estaba en el Telegram, yo vi. Sí, 38 bolivianos. 38 bolivianos. 38 bolivianos. Con eso estaríamos adquiriendo el litro de amonio cuaternario que cuesta 150. Es un litro y dice que se puede estirar hasta 400. Bastante concentrado. Ya. 2 pediluvios, que cada uno cuesta 50 bolivianos. 6 trapos de piso, cada uno a 6 bolivianos. El más gruesito, ¿no? Es el argentino. Sí.
¿Ya? Un colgador de la puerta que tenemos que cancelar porque dijimos que íbamos a cancelar uno nosotros, uno los de Y cuarto, otros de cuarto, sí. ¿sí? Y la colección de 6 cepillos interdentales, ¿Qué sería? que ¿A sale cuánto serían los cepillos? a 29 bolivianos. Ya. 6. Escúchame, tómame a mí en cuenta, les voy a ayudar yo. Yo te voy a dar 38 para cualquier otro gasto que sea o algo. Está bien, doctorita. Sí, ¿Ya? justo estaba contando con usted también lo de los cepillos, porque De como los van a venir en cepillos, paquetes de 9, sí, entonces se necesitan 36 personas y somos Ya. 34 alumnos. ya, Entonces yo pensé que también usted iba a querer y sí. tal vez uno extra para cualquier No te cosa. preocupes, porque los cepillos siempre vienen bien para mostrarles. ¿Ya? Ya, Charlamos eso y mañana mismo te paso, ¿ya? Por favor, para que ya, no te falte nada. Y el resto tiene que cancelar en esta semana. sí, por No, favor, que no, porque no puede ser que su compañero esté movilizándose juntamente con los otros coordinadores y todo, y el resto no pueda cancelar su aporte, ¿ya? Además es para ustedes. ¿Qué es de de las clorexidinas? ¿Cómo te ha ido? no, doctora, usted me dijo que me iba a avisar De cuándo iba a King y darle. de Sigma, ¿no ve? Sí, exacto. Ya, mañana mismo yo te paso el dato. ¿Vas a estar mañana o el miércoles? Yo paso mañana, doctor. Entonces mañana a las 10 estás vos, ¿no ve? Sí, doctora, exacto. A las 10 yo justamente te paso todos los datos, ¿ya? Listo, ya. Ya, doctora, gracias. ¿Algo más que quieran ponerse de acuerdo? Disculpe, doctorita, ¿los pacientes ya son para esta semana o para la próxima? Justamente lo que están haciendo es, tus compañeros ya están empezando a trabajar, Araceli, ¿no? Algunos están ya empezando a trabajar, porque la primera parte es solamente, o sea, cuestionario con el paciente. Ahora, si ustedes no quieren estarse retrasando, no hay problema, me pueden mostrar. Pero tendríamos que quedar ahora de acuerdo con ustedes, porque yo tengo que darles la parte teórica de lo que estoy haciendo, el preclínico. Es hasta las 10 y 15, van a estar cambiándose, qué sé yo, ¿no? Y podríamos pasar, si quieren, si es que van a presentar. Si no, no me perjudiquen. Podríamos pasar hasta las 10 menos cuarto, ¿les parece? Y de 10 menos cuarto ya me pueden presentar los pacientes, los que quieren. ¿Les parece bien? ¿O prefieren Sí, a mejor. primera hora del primer grupo y a primera hora del segundo grupo? Mejor, doctora, la segunda opción, por favor. ¿Qué opina el resto? Después de la clase, doctora, estaría bien. Sí, doctora, por favor. ¿Cuál? ¿Después o antes? Antes, doctorita, antes de cada clase. Después de cada clase. Entonces, ¿les parece bien que les dé media hora para que me presenten pacientes? A primera hora del primer grupo y a primera hora del segundo grupo, media hora, y después me pongo a dar la parte teórica de preclínico. Sí, doctora, está bien. Levanten la mano los que están a favor de eso y voy a ver, por favor, levanten la mano. Solamente son 9 personas que han levantado, 10 ahora. No hay el fórum, son 31 estudiantes en este momento y apenas 9 han levantado.
El resto no está de acuerdo con presentar ya pacientes o otra sugerencia tal vez tienen y es mejor, ¿no? Yo personalmente preferiría al final de la clase, doctora. Yo también, doctora. Sí, doctorita, por favor, al final de la clase. Ya. Han sido 9. Bajen la mano todos y ahora quienes levanten la mano los que quieren al final de la clase. ¿Cómo es, chicos? Estoy trabajando con 9 alumnos y 19 alumnos apenas. Porque 9 han dicho hace rato al principio y ahora 10 al final. No, doctora, hace rato fueron 11 los que querían al principio y ahorita somos 12 los que quieren al final. Y a mí me vota 11, te cuento. Bueno, se ponen de acuerdo y me dicen mañana. ¿Está bien? Está pasando el tiempo, chicos. Tengo que darles la clase. ¿Ya? Está bien, doctor. Me avisas, por favor, Carlos. Tus compañeros, en vez de hacer rápidamente las cosas en este momento. Bueno, empezamos, chicos. A ver, esto. ¿Ya está? ¿Se ve? ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, empezamos, chicos. Continuando con todo lo que estábamos avanzando de todos los tejidos periodontales, vamos a dar curso a lo que es el cemento radicular. ¿Cuál va a ser el objetivo? Primero, ustedes tienen que saber qué funciones tiene el cemento radicular. Determinar qué tipos de cemento radicular van a conocer y los diferentes tipos de unión entre cemento, esmalte y a la vez también dentina, si es que no hubiese esa unión. Todo esto porque es la zona donde ustedes van a realizar todos los trabajos en los pacientes. Es bastante importante que sepan todo lo que es respecto al cemento. Empezamos por el concepto. ¿Qué vamos a decir? ¿Se ve el cursor, chicos? Sí, doctora. Sí, ya, perfecto. Estamos hablando de que el cemento radicular es un tejido mesenquimatoso calcificado. Va a ir a recubrir todo lo que sería la raíz anatómica del diente y su característica de este cemento es que no tiene vasos sanguíneos ni linfáticos y tampoco posee una inervación propia. A la vez, estoy hablando claramente, no se va a producir una reabsorción y tampoco no va a haber una remodelación en este tejido. Pero sí podemos decir nosotros que va a depositarse constantemente a nivel apical del cemento radicular, compensando lo que ha habido el desgaste por atrición. Cuando hemos hablado de atrición, sabemos que la atrición es un desgaste fisiológico de las piezas dentarias durante el tiempo que se está realizando la masticación, etc. Entonces, solamente va a haber una aposición o deposición a nivel a nivel apical. ¿Está bien? Si hay alguna duda o algo, me van a preguntar. Características clínicas de este cemento. Como ustedes observan, claramente es un color más opaco y más oscuro y no tan blanco como el esmalte, es más de amarillento. Su dureza. Vamos a ver que la dureza del cemento es menor que la de la dentina, ¿no ve? Y también es similar a lo que es el hueso laminar.
al hablar de hueso laminar, estamos hablando propiamente de la cortical alveolar, ¿ya? Si ustedes observan la radioopacidad, viendo las trabéculas, se parece a la parte del hueso, la radioopacidad que tiene. Pero si ustedes observan entre el cemento que está cubierto aquí y la parte de la dentina, la parte de la radioopacidad es mayor a nivel de la dentina. Sus funciones, ¿cuáles son sus funciones? El cemento nos va a servir de anclaje dentro de este proceso alveolar para la pieza dentaria. A la vez, va a haber, a medida que va a proporcionar la erupción de esta pieza dentaria, va a haber mayor formación a nivel apical, haciendo a la vez la función de la fuerza de erupción de la pieza dentaria, que está en formación. A medida que va formándose, eso también va aplicando la fuerza de erupción. Cuando existe desgaste por atrición de la pieza dentaria, esta va a ir neoformándose en forma constante a nivel apical, compensando el desgaste que ha habido, la parte del desgaste fisiológico de las piezas dentarias. ¿Cuál es su composición? Tenemos una parte de una composición orgánica y tenemos una composición inorgánica. Dentro de la composición inorgánica vamos a ver que existe una matriz orgánica y las fibras colágenas. Dentro de lo que es la matriz orgánica están los proteoglicanos, los glucoproteínas y las fosfoproteínas. Si hablamos de composición inorgánica, hay un montón de sales, pero las principales que va a estar formando el cemento radicular va a ser la hidroxiapatita, con un porcentaje de 45 a 50%, o sea, bastante estaríamos hablando. Calcio y fósforo en una producción más reducida, y las otras sales minerales que serían en menor proporción o porcentaje, y por eso no se les toma en cuenta. Esto está bastante explicado, incluso más a nivel de las sales, pero yo lo he sacado más resumido de esta forma porque es lo que es más importante que he visto. Dentro de las características microscópicas vamos a tener un cemento que va a ser celular y un cemento que va a ser acelular, ¿sí? Y toda esta composición del cemento va a ir con la continuación de la dentina. Estoy hablando claramente porque voy a hablar después entre la unión del cemento con la dentina que se encuentra el cemento intermedio, ¿ya? Ese cemento intermedio que nosotros decimos, muchos de los autores lo consideran una zona inmadura, cemento inmaduro le llaman. Y otros autores, como el que estamos revisando nosotros, directamente lo determina o lo menciona como una forma de una zona poco definida, ¿ya? El espacio que ocupa el cemento intermedio es bastante delgado, va a ser de 10 micras a 50 micras de ancho, aquí. Se encuentra, clarito estoy hablando, entre el cemento y la dentina, ¿ya? Vamos a hablar todas las características de cada cemento. El cemento acelular, también denominado primario, como si ustedes ven en el gráfico, histológicamente se va a observar con más líneas, porque está compuesto más por fibras colágenas. Estas fibras colágenas también denominadas las fibras de Sharpe. Quiero que tomen en cuenta esto de las fibras de Sharpe. ¿Por qué se llaman fibras de Sharpe? La parte del ligamento periodontal, lo que hablábamos, las fibras colágenas, no las elásticas, estoy hablando las fibras principales o colágenas del ligamento periodontal, como estoy mostrando en esta gráfica,
Esta gráfica está mostrando todo lo que serían las fibras principales colágenas del ligamento periodontal. Por un lado, se van a insertar en el cemento y por el otro lado se va a insertar a nivel del hueso. Este extremo que se ha introducido o se ha insertado en el cemento y el otro extremo que se ha insertado en el hueso, a eso llamamos las fibras de Sharpey. ¿Sí? Estas fibras de Sharpey son las que más constituyen lo que sería el cemento primario o acelular. ¿Dónde se va a encontrar este cemento primario o acelular? Va a encontrarse en la parte del tercio cervical hasta la mitad de la raíz. La raíz siempre nosotros lo vamos a dividir en 3 porciones, por si acaso. ¿Ya? La raíz completa estoy hablando. La primera porción que va a ser cervical o coronal, la del medio, que va a ser la parte del intermedio o medio que llamamos, y por último, la tercera parte que estoy mencionando sería la apical. En este caso, por ejemplo, aquí no está la parte apical, pero sí vamos a ver que está la parte cervical y la del medio o intermedio, ¿sí? Entonces, redondeando, el cemento primario se va a ubicar entre la parte de la porción del cemento cervical o coronal, que también llaman, y coronal de la raíz, estoy hablando, clarito. Para otros autores lo llaman coronal de la raíz, y para otros cervical, y la parte intermedia, ¿sí? Esto es donde va a ir a ocupar. ¿No hay dudas hasta aquí? No, doctora, está entendido. Perfecto. Alguien está queriendo entrar, seguro, de tus compañeros. A ver. No, vamos. Ya. Muy bien. Vamos a hablar de las características microscópicas, pero en celular secundario. Primero de secundario, para que luego hagamos los cuadros comparativos. La posición del cemento secundario celular se va a encontrar a nivel del tercio apical. ¿Qué quiero decir? Que la formación de este cemento secundario celular va a ser cuando el cemento, o sea, la pieza dentaria haya erupcionado y haya formado toda la parte apical, porque se encuentra en el tercio apical, ¿sí? Después de la erupción de las piezas dentarias. En cambio, en el primario, podría estar en erupción y sin terminar de haberse formado el tercio apical, ya se va a presentar todo lo que sería el cemento primario celular. En este, cuando ya ha erupcionado la pieza dentaria, se va a formar a nivel del ápice en el secundario. A la vez, si estamos hablando de un multiradicular, se va a observar en la zona de la furcación. ¿Cómo se va a ver? Microscópicamente viendo la imagen aquí, van a ver mayor cantidad de células. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que va a estar aquí cementoblastos y a la vez cementocitos. O sea, células inmaduras que a la larga van a ir a madurar y se van a convertir en cementocitos. Si nosotros recordamos lo que habíamos llevado en la anterior clase, habíamos dicho que el fibroblasto, según la necesidad, se podía diferenciar en cementoblastos o osteoblastos, ¿se acuerdan? Sí, doctora. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, a la vez, cuando ya va madurando, se convertían en cementocitos. Ese es el proceso que va a hacer.
¿Ya? ¿Cuál es la característica de este cemento en relación al primario o a celular? Su característica es que es un cemento más blando. Si nosotros analizamos por lógica, el otro era más fibras y este es de tipo celular, en formación y ya formados, o sea, maduros y puros células. Hay más células, por lo tanto, es más blando. Vamos a ver un cuadro diferencial que he hecho del cemento primario o acelular y de un cemento secundario o celular. Se forma conjuntamente con la raíz y la erupción dentaria, el acelular. El celular se forma después de la erupción dentaria y ha llegado al plano oclusivo. Cubre el tercio cervical hasta la mitad de la raíz. Cubre el tercio apical de la raíz y zonas de furcación. El acelular no contiene células o contiene muy pocas células y el celular hay mayor cantidad de células y pocas fibras colágenas. Pero los autores lo llaman directamente que hay bastantes células, pero se ve microscópicamente que está ligeramente entremezclado en ambos. Pero aquí lo que más predispone o lo que más se ve, histológicamente va a haber mayor cantidad de células y aquí mayor cantidad de fibras. El acelular está más calcificado y el celular está menos calcificado. El acelular, las fibras de Sharpe constituyen la mayor parte de su estructura y las fibras de Sharpe ocupan una porción más reducida. Lo que les decía, que en el celular lo que hay mayor cantidad van a ser células entremezcladas con muy pocas fibras colágenas. En cambio va a haber más fibras colágenas entremezcladas con células del cemento. La unión amelocementaria. Esto es bastante importante para que ustedes tienen que saber qué tipos de uniones de amelocementarias existen, porque es el área donde nosotros vamos a trabajar, aquí, fondo de surco gingival. Vamos a ver la imagen A, donde se va a ver el cemento que va a cubrir al esmalte. Este es el mayor porcentaje se observa a nivel de las piezas dentarias. Los autores dicen de 60 a 65%. El otro que va a ser cemento con esmalte que están vis a vis, o sea, los dos, donde termina uno, termina el otro. Ningún espacio, ni se sobrepone, ni nada. En ese caso, que es borde a borde, va a ser un 30%. Este caso, que es de 5 a 10%, lo que describe nuestro libro, va a ser cemento, exposición de dentina y cemento. Este es el caso donde tienen que tener mayor cantidad de cuidado cuando van a estar haciendo la parte del raspado alisado radicular. ¿Por qué? Porque existe bastante sensibilidad en esta zona, ¿sí? Esos tres tipos de unión amelocementaria es el que nos describe nuestro libro. El de Figungarino y el de April describen un cuarto tipo de unión, que sería el esmalte cubre al cemento. ¿Sí? O sea, en realidad son 4, pero por nuestro autor solamente nos describe estos 3. ¿Está bien? Seguimos. Lo que les había dicho al principio, imagen A, imagen B, imagen C. La imagen C, si van viendo, es a mayor escala. ¿Ya? Eso vendría a ser la parte de la dentina. Aquí está el cemento.
Aquí está la dentina y aquí está el cemento. Y la zona del cemento intermedio o zona hialina, que se denomina también, que es un cemento inmaduro, se va a encontrar entre la parte de la dentina y la parte del cemento. Hace un momento ya les había dicho que medía de 10 a 50 micras de ancho. Viendo el espesor del cemento, dónde es más espeso, dónde es más delgado, todo eso tienen que saber porque es el área donde ustedes van a trabajar. Si hablamos de la parte de la mitad coronaria de la raíz, lo que les decía que otros autores le llaman o la parte o la porción cervical de la raíz o la porción coronaria radicular, esa es la parte que va a estar entre 16 a 60 micrones. Mientras que la parte donde se encuentra más gruesa o mayor formación de cemento va a ser el tercio apical, con 150 a 200 micrones. Este espesor del cemento que van a ver, a medida que va pasando el tiempo, y lo que dicen los autores, que tomando más o menos un tiempo que ellos han colocado de 11 a 70 años, dice que desde los 11 que tenía el grosor de este cemento, estamos hablando de grosor, va a triplicar cuando llega a los 70 años. Y esto tienen razón. Si ustedes, ¿operatorios están llevando? No, doctora, es para el segundo rote. Bueno, en operatorio les van a decir ustedes que cuanto más inmadura es la pieza dentaria, ¿qué quiere decir inmadura? Que sea cuanto es más joven la persona, la cámara pulpar está más amplia, ¿sí? Y a medida que pasan los años, la cámara pulpar se vuelve más delgada y más pequeña. ¿Por qué? Porque está aumentando el espesor de este cemento, ¿no? Ahí sería la fundamentación de lo que dicen que el cemento se va a triplicar a medida que pasan los años y a nivel de los 70 años ya van a tener el triple de grosor del cemento. Nosotros vamos a hablar todo lo que es la anquilosis. Estamos hablando ya de la parte de, podríamos decir, de las patologías que se va a presentar a nivel del cemento. ¿Ya? En la anquilosis, los autores dicen que este cemento se va a fusionar al hueso. Fíjense, aquí, el cemento se está fusionando al hueso. Ya no va a haber este espacio, radiográficamente hablando, no se va a ver esta sombra radiolúcida, y directamente se va a ver cemento unido al hueso. ¿Qué quiere decir? Que al haber la anquilosis, directamente desaparece esa zona donde ha habido la anquilosis, el ligamento periodontal. Radiográficamente no se observa la zona radiolúcida. Fíjense aquí, directamente se observa como si estuviera unido hueso y cemento. No se ve esta línea radiolúcida que están viendo. ¿Quieren que se los amplíe? Fíjense. Aquí todavía a nivel apical se observa la línea radiolúcida y cuando hay anquilosis ya ha desaparecido la parte de la línea radiolúcida, que vendría a ser el espacio del ligamento periodontal. Y ha habido una fusión entre el cemento con el hueso. Muy bien. ¿Qué pasaría cuando existe esta anquilosis?
aparte de lo que les he dicho que ya ha desaparecido la parte del espacio del ligamento periodontal. En algunos casos, por el proceso de esta anquilosis, se va a producir una resorción radicular. Ustedes cuando hemos hablado alguna vez de reabsorción ósea, ¿qué es una reabsorción ósea? ¿Quién me dice? Es cuando el hueso comienza a reabsorberse puede ser por una periodontitis. O sea, va a ir desapareciendo, va a ir destrozándose, ¿sí? Ya sea por una patología, como dice Carlos. Cuando ocurre esto en las piezas dentarias, eso se llama resorción radicular. Muchas personas me dicen, mire, doctora, tiene una reabsorción radicular. No se dice reabsorción radicular, se dice resorción radicular. ¿Ya? Esta resorción radicular se puede presentar por diferentes causas. Una de las causas que puede provocar esa resorción radicular es el traumatismo de una pieza dentaria. Cuando agarran y la función masticatoria excede a las fuerzas fisiológicas de la pieza dentaria, lesiona, entonces se puede producir una resorción radicular. Otra de las causas que ocurre un traumatismo al realizar movimientos demasiado fuertes que exceden todo lo que sería el soporte dentario. Al decir soporte dentario me refiero al hueso, al ligamento e incluso a la parte del cemento, excede esas fuerzas de movimiento y nos va a producir una resorción radicular. Ejemplo, una ortodoncia. Cuando no está, por eso siempre la periodoncia está muy ligada con las diferentes especialidades. En este caso estamos hablando de la ortodoncia. Siempre tiene que ir supervisada o trabajar en forma conjunta con un periodoncista la parte de ortodoncia. Porque al exceder las fuerzas se va a producir esta resorción radicular. Otro de los ejemplos, cuando se hace el reimplante de la pieza dentaria. ¿Quién me dice que es un reimplante de pieza dentaria? Cuando hay una exodoncia por algún traumatismo, o sea, digamos, un puñete y el diente ha salido con toda la raíz intacto y se lo puede volver a implantar el diente en el mismo alveolo. Exactamente, pero también, ¿qué más se puede hacer un reimplante? Se va a hacer un reimplante, no sé si ustedes han escuchado. En este caso, aunque no se ve mucho, digamos, el primer molar ha habido destrucción y ha habido pérdida de esta pieza, pese que está presente, se le hace la exodoncia de esta pieza y se puede hacer el reimplante a nivel del tercer molar en el alveolo del primer molar. Wow. Es interesante esto porque se le da la opción al paciente de que pueda tener su pieza dentaria por un tiempo. Estoy hablando claramente. Todos te dicen, no, pero si vos vas a tener, aunque sea 2 años, tu pieza dentaria, es bastante logro. Ya la perdiste. Pero en este caso puede existir, dicen los autores, de 4 a 5 años. Piezas reimplantadas siempre termina en anquilosis. Es lo que le hace que se fije la pieza reimplantada al hueso, o sea, dentro de ese alveolo que hemos colocado. ¿Dónde está el pero? El pero es de que esa pieza reimplantada y que ha sufrido anquilosis, por mucho que ha sufrido anquilosis,
lamentablemente va a producirse una resorción radicular. ¿Qué quiero decir? Que va a ir destrozándose la raíz, como en este caso. Yo lo considero que es, se podría decir, una respuesta fisiológica que hace que va a ir desapareciendo poco a poco la parte de apical hacia coronal. De la raíz estoy hablando, ¿no? Y finalmente, cuando ya ha terminado, ya sigue haciéndose la resorción radicular, esta pieza se empieza a ser móvil y la perdemos. En este caso, los autores dicen de 4 o 5 años. Casos hechos y que he documentado han durado hasta lo máximo que me han durado de uno de los que he hecho hace 10 años. La mayor parte está entre 6, 8 años que dura. Para que esto sea un éxito, tienen que hacer liberación de fuerzas traumáticas. Para eso ya tendríamos que hablar de lo que sería la revisión de la oclusión, etcétera, de todo, ¿no? Hay muchos... Doctora, dígame. Doctora, ¿y qué pasa con el conducto radicular, con el paquete vasculonervioso? La parte del... Buena pregunta. Cuando vas a hacer un reimplante, previamente tienes que hacer la endodoncia. O en el momento que estás haciendo el reimplante, esta pieza tiene que ser tratada con endodoncia. A mí me gusta, cuando yo hago, no me gusta hacer ese mismo momento porque al paciente le dejo mucho tiempo con la boca abierta. Y a ustedes, si se han dado cuenta, he dicho que cuanto más tiempo se deja la boca abierta, tiene problemas del ATM. Entonces, yo prefiero que la pieza que voy a hacer, la parte de reimplante, voy a agarrar y voy a hacer que previamente se le haga la endodoncia y después colocar esa pieza donde el otro alveolo donde voy a poner, ¿no? Ahora, lo que también tiene otro objetivo, hacer la endodoncia. Porque si te das cuenta, para llevar de una pieza a la otra pieza, o de un alveolo a otro alveolo, hemos extraído esa pieza para llevar a otro lugar. Al hacer eso, ya todo el paquete vasculonervioso de ese diente ya se ha fragmentado. Si vos no haces la endodoncia, de hecho, ahí va a haber la parte de la necrosis de toda la pulpa. Y es un foco infeccioso. Al haber ese foco infeccioso, de hecho, va a ser un fracaso la parte del reimplante. Actualmente, si ustedes van revisando la literatura, se ha logrado ya la regeneración de la parte de la pulpa. ¿Han escuchado o no? No, doctora. Con las células madre. Han escuchado de las células madre, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces, las células madre directamente saben que su característica de las células madre es de que cuando colocas a un tejido, inmediatamente se adapta a ese tejido y regenera las células de ese tejido, sin importar cuál de los tejidos ha colocado. La parte de lo que se ha logrado, hasta donde yo he estado revisando, ha sido solamente pruebas hechas en los dientes de un ratón. Y ya se ha logrado la neoformación de la pulpa de una pieza dentaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, habría que ver la posibilidad en el futuro, cuando ya esté llevándose a cabo,
de la presencia de las células madres para lograr una neoformación. Eso es lo que vendría a decir todo lo que más se podría decir. ¿Hasta ahí ha habido alguna pregunta o algo? No, doctora, por el momento no. ¿Ya? Vamos a hablar de otra patología, que sería la hipercementosis. ¿Sí? Cuando hablamos de hipercementosis, está queriendo decir aumento del cemento. Es una hiperplasia del cemento. ¿Cómo se va a determinar o se va a ver radiográficamente? El engrosamiento a nivel del cemento. ¿Sí? Su característica de este va a ser de tipo nodular. Fíjense, como un nódulo. ¿Ya? ¿Qué nos produce esta hipercementosis? Generalmente es más hacia apical o hacia el tercio medio. Hace que haya una posición del cemento y va a tener una tendencia a ser evolucionado la pieza dentaria. ¿Ya? Generalmente se va a ver una sobreerupción. O sea, ¿qué quiero decir? Que a medida que va a ir habiendo la posición de este cemento, va a ser que vaya como erupcionando o saliendo de su alveolo. Causa así una etiología exacta, todavía no está. Pero sí se puede determinar y decir histológicamente que se trata de una hiperplasia, deformación a nivel del cemento. ¿Dudas hasta ahí? Nada. Este es el tema que les tocaba que avance hoy día. En la parte de la práctica, les había hablado de desgaste dentario, ¿se acuerdan? ¿Cómo es? No, doctora. Las otras personas, desgaste dentario. No, doctora. ¿Qué es No. eso? De atrición, abrasión, erosión, abfracción. Yo me acuerdo. No, doctora. A un grupo yo he dictado, estoy segura. No, doctora, el grupo del martes a las 10 no ha dictado eso. Ya, de todas formas, darles ahí no van a poder, o sea, no van a poder apreciar tanto esa parte de lo que les estoy diciendo. Les voy a mostrar gráficamente para que todos vean exactamente cómo es. Espérenme un minuto. A ver. Copiar, pegar. Ahí está. Perfecto. Voy a compartir ya. Ya que tenemos un poco de tiempo, hay que aprovechar lo más que se puede. Y ahí tiene. ¿Me ven? Sí, se está Sí, viendo. doctora. En realidad es lo que dábamos el año pasado, la historia clínica, lo que les daba virtualmente, lo que les enseñaba, lo que decía, lo que estaba mal, etcétera. Todo iba marcando, lo que les había dicho aquí en antecedentes generales, que si van a utilizar una simbología, digan, el siguiente signo representa afirmación, el siguiente signo representa negación, y utilizarla. Las observaciones, los signos vitales, como era esto, lo que
todo esto hemos llevado, todos los grupos, ¿no ve? ATM también hemos llevado. Sí, también. Ahí está. Aquí, por ejemplo, desviación del cóndilo del lado derecho a la apertura, con dolor suave durante la masticación y cuando abro la boca, presenta un ruido articular de tipo seco. Limitación de apertura bucal de 0.5 milímetros, o sea, medio centímetro. Etiología por el traumatismo al jugar racket hace 6 meses. Diagnóstico: subluxación del cóndilo derecho de la articulación temporomandibular con presencia de dolor a la masticación de alimentos duros y semiduros. Así tienen que describir. Los labios, lo que les había dicho, cómo van a presentarse, piso de boca, el paladar que se va a presentar, ahí está, de forma cuadrangular, forma de herradura y el triangular. Lo que les he dicho, piezas perdidas, piezas ausentes, hemos hablado de esto, ¿verdad? Y les había hablado desgastes dentales que existían, la atrisión, abrasión, abfracción y erosión. Si gustan, vayan anotando porque esta parte ya lo voy a pasar, chicos. Doctora, disculpe. Con nuestro grupo del martes solo llegó hasta, creo, articulación temporomandibular. Ya, pero ahora estoy dándoles lo que es la parte del examen dental de atrisión, abrasión y abfracción y erosión. ¿Por qué quiero darles? Porque van a poder ver imágenes y van a poder diferenciar de uno con el otro, cómo se va a ver clínicamente. En cambio, si yo les voy a dar en la clínica, voy a decir atrisión y voy a decir concepto. Abrasión, el concepto, abfracción, el concepto y erosión, el concepto. En cambio, ahora estoy aprovechando esta parte, quería aprovechar siempre, demostrarles cómo se va a ver clínicamente y van a saber diferenciar a qué se llama atrisión, a qué se llama abrasión, abfracción y erosión. ¿Está bien? Vayan tomando apuntes, todos ustedes. ¿Quieren ver esto o quieren que les dé directamente puro conceptos? Queremos ver, por favor, doctora. Claro, es que eso es por eso me gustaba esta parte de dar virtual. ¿Por qué? Porque se puede ver. La atrisión llega a ser un desgaste dental de tipo fisiológico. Sus características van a ser, si observan, a nivel del borde incisal el desgaste, a nivel de las piezas dentarias, va a haber disminución de las piezas dentarias, pero va a haber aposición o formación del cemento a nivel apical, tratando de subsanar este desgaste fisiológico de las piezas dentarias. ¿Ya? Causas que le producen la atrisión. Una de las causas de la atrisión que puede, ya, la parte patológica, va a haber de tipo fisiológico, que va a ser un desgaste normal, y de parte patológica la atrisión va a ser donde hay bruxismo. Hay un desgaste a nivel de todas las piezas dentarias. Al haber el desgaste, va a haber mayor tonicidad a nivel muscular, dolor a nivel de la articulación temporomandibular, y la única forma de liberar todo esto es a través de las placas de miorelajación. Antiguamente, o antes, el tratamiento, lo que realizamos en algunos casos, en todos los casos, pero ahora se va a hacer la misma técnica, que va a ser desgaste selectivo, pero el desgaste selectivo lo hacíamos en las piezas dentarias. Actualmente se va a hacer el desgaste selectivo, la técnica del desgaste selectivo, pero a nivel de las placas de miorelajación, cosa de que el paciente libere esa fuerza excesiva masticatoria y aumente la tonicidad de los músculos, liberando
la parte de tensión a nivel de la articulación temporomandibular. ¿Ya? Si nosotros vamos a ver también exceso de mordida cuando hay piezas faltantes que no han sido una reposición o una rehabilitación de este paciente. Cuando existe trabajos protéticos o protésicos, si quieren, de mayor, por decir, mayor resistencia y dureza, habiendo una fuerza masticatoria excesiva en las piezas sanas, ¿qué nos va a producir? Una atrición. Y por ende, nos va a producir que baje la encía y va a ser una exposición de tipo radicular. Todo eso nos va a traer la parte de la atrición. ¿Qué es la abrasión? ¿Se han fijado dónde era el desgaste aquí? Cuando les he dicho de atrición, ¿dónde es? En el borde incisal. O caras oclusales. O oclusal. A ver. Ahora, la abrasión, en cambio, va a ser a nivel cervical. ¿Se fijan? ¿Se ve, no ve? Si ustedes observan, es un tejido completamente duro. Ni siquiera es blando, nada. Pero sí ha habido un desgaste dental. La abrasión es causada por un movimiento mecánico. ¿Qué quiero decir? Mala técnica de cepillado. Tiene una buena higiene este paciente, pero una mala técnica de cepillado que les ha producido este desgaste en forma de cuña. El tejido, si ustedes tocaran con explorador, es bastante duro, resistente, no tiene nada, como una materia o tejido que estuviera de tipo carioso. No tiene, es completamente resistente y duro. Sus características clínicas de la encía, si ustedes observan, parecen de una encía completamente sana. Y es una encía sana. ¿Por qué? Porque tiene una buena higiene, solamente la técnica de cepillado ha hecho que se lesione y se haga este desgaste. Viendo ya lateralmente, es en forma de cuña, de esta forma. Basta que ustedes vean esto en un paciente y ya sabemos que hay una alteración a mi nivel de la técnica de cepillado. La afracción. La afracción es la fragmentación de todo lo que es el tejido del esmalte. Origen, trauma oclusal, oclusión traumática. Es muy diferente a la abrasión que va a ser por mala técnica de cepillado. Es muy diferente a la atrición, que es un desgaste, ya sea de tipo fisiológico o de tipo patológico. ¿Sí? Fisiológico ya hemos dicho, a medida que vamos haciendo los movimientos masticatorios va a ir desgaste. El patológico va a ser cuando estamos frente a un bruxismo. ¿Sí? Y sus características es que va a presentar un desgaste a nivel de las caras incisales y oclusales de las piezas dentarias. En cambio, la abrasión a nivel cervical. Su característica, tejidos, la parte de los tejidos blandos con características de encía normal. Tocamos el tejido dentario, está completamente sano, pero sí está desgastado en forma de una cuña. En cambio, en la abrasión existe traumatismos. Si nosotros a este paciente hacemos un chorro de aire, vamos a observar que va a haber, ¿alguna vez han visto un jarrón que han golpeado y no se ha roto, sino se ha clisado? ¿Han visto o no? Sí, doctora. Así como unas ranuritas tiene. ¿Ve? Lo mismo van a observar en la pieza dentaria.
A medida que ustedes va a ir pasando el tiempo, si no detenemos, se van a ir fragmentando pequeñas porciones del esmalte y por último se va a fracturar la pieza dentaria por muy sana que esté. Esa es la fracción. Su origen es de causa de trauma o oclusión traumática. ¿Sí? Muy bien. Aquí también podemos ver por falta de piezas dentarias, exceso de fuerzas oclusales y nos puede provocar traumatismo. ¿Ya? ¿A qué llamamos erosión dental? Su origen va a ser el desgaste de las piezas dentarias, pero ¿por qué? Por causa química. ¿Qué va a ser? Problema de acidez. El pH es ácido en la saliva. Esto es interesante porque si ustedes ven aquí, ¿qué está haciendo esta señorita? Está vomitando. Está vomitando, se está provocando vómito. Cuando nosotros vemos una erosión dental a nivel generalizada, sin que el paciente se dé cuenta, basta con ver esta boca, nosotros sabemos que esta paciente es bulímica. Porque esta erosión se va a presentar en todas las piezas dentarias. ¿Cómo se va a ver? Se va a observar como si hubiera, ¿han visto la aplicación del ácido sobre la superficie del esmalte? Lo que hacemos para hacer las obturaciones. Sí, ¿No han doctora. llevado operatoria o han llevado? Sí, doctora. ¿Qué color se ve? Desgasta el esmalte. Color Medio tiza. pizarroso, ¿no ve? Como tiza, sí. Lo mismo se va a ver esas manchas porque ha provocado la acidez que produce al hacer el vómito, va a hacer que a nivel de las piezas dentarias se descalcifique y se vuelva de color blancuzco. Origen químico. Producto, causa sería, el origen va a ser químico. La causa, efecto. El efecto va a ser descalcificación del esmalte. Las manchas dentales. ¿En qué hora tenemos? 6:13. Podemos todavía. Muy bien, gracias. Las manchas dentales pueden ser de causa exógena y de causa endógena. ¿Sí? La causa exógena, como su nombre indica, es de origen externo y la causa endógena es de origen interno. Dentro de las externas podemos ver, como aquí, unas manchas de tipo parduzco por efecto de la nicotina de las personas que son fumatéricas. Color parduzco en todas las piezas va presentándose y es pigmentación de la nicotina. Parduzcas más oscuras, como en este caso. Esto, por ejemplo, es cuando el consumo del agua no es tratada. ¿Sí? Y se las considera como, o sea, químicamente hablando, las aguas duras que dice. ¿Ya? Entonces no es potable, si quieren, les digo. Hace años se veía bastante este tipo de pigmento en los pacientes. Inmediatamente yo decía, entonces no debes consumir vos agua potable. No, doctora, tomo agua de pozo, me decía. Si se fijan, el color parduzco de esas piezas dentarias de tipo amarillento a este tipo de manchas
es diferente. Pero ambas son de causas exógenas. Cuando vean manchas de color verde, es personas que consumen o mastican coca. También es de causa exógena. Mientras que las manchas endógenas, que son de adentro afuera, este caso, cuando vean este tipo de manchas, a eso se los denomina dientes veteados. ¿Ustedes saben a qué llamamos, cuál es el origen de los dientes veteados? La fluorosis. No. Por tetraciclinas, doctora. El consumo de un antibiótico. ¿Qué antibiótico? Tetraciclina. Exactamente. ¿Quién ha dicho tetraciclina? Sagredo, doctora. ¿Sagredo? Sí, doctora. Ya, Alexander. Sí. Ya. Si nosotros vemos, un cacho, los dientes veteados son de origen de el consumo de tetraciclina. Por eso la tetraciclina está completamente contraindicado a niños. Cuando el germen se está formando y se administra o se consumen las dosis de tetraciclina, en el germen absorben directamente y se unen juntamente con el tejido dentario y van a ir a formar los dientes veteados. Que no se les olvide esta imagen. Lo que decía Carlos hace rato, fluorosis, también es de causa endógena. Es el consumo excesivo de flúor en porcentaje. ¿Cuál es su característica? Se va a ver manchas parduzcas, pero estas manchas parduzcas que se les grabe, se van a ver no sé si están observando bien o les amplío un poco más, ahí está. ¿Ven estas líneas? Sí, doctora. Doctora. Todito este tipo de líneas. Cuando ustedes en un diente vean este tipo de líneas así en forma calaminada, color parduzco, en toda la parte del esmalte de las piezas, ustedes van a decir y dar el diagnóstico de fluorosis. ¿Ya? Es muy diferente la forma de pigmentación cuando es por tetraciclina que por el flúor. ¿Ya? Hasta ahí, dudas. Estoy aprovechando de darles todo esto, teniendo este espacio que me sobró. ¿Ya? Algunas cosas voy a aprovechar de darles las cosas que a mí me parece que podríamos aprovechar. Una vez que termine, tengo unos minutos, voy a empezar a mostrar así de este tipo para que les vaya preparando más. ¿Está bien? Doctora, está bien. Sí, doctora, gracias. Entonces, ahí voy a terminar con ustedes, chicos. Doctora, una pregunta. Dígame, Fabiola. ¿Cuáles serían las causas de la hipercementosis y tendría relación con la atrición? La hipercementosis puede ser, sí, se podría decir que por el exceso, bueno, origen así que te determine, Fabiola, hasta ahora no han dicho, pero sí han sugerido, y esa de las sugerencias sería una causa de lo que dices vos, que el exceso de fuerzas masticatorias va a hacer que estimule la parte de la mitosis a nivel de los cementos y va a haber una neoformación y mayor formación de lo normal. Por eso, si ustedes observan la parte nodular,
cuando hay una hipercementosis, generalmente es a nivel apical. Y muy raras veces vas a ver en el tercio medio. ¿A qué me voy? Si ustedes recuerdan lo que les he dado hoy día, les decía que tenemos una parte de neoformación del cemento en forma constante para reemplazar el desgaste fisiológico de las piezas dentarias. En la hipercementosis se va a producir esta mitosis también a ese nivel, porque ese es el nivel donde más se está formando, pero por causa traumática. O sea, estamos hablando de una patología que está produciendo. Lo que ustedes tienen que determinar, lo que ninguno ni me ha preguntado, pese a que yo he estado hablando de una oclusión traumática y de un trauma oclusal, ninguno de ustedes me ha dicho por qué dice oclusión traumática en algún momento y en otro momento dice oclusión traumática, o por qué dice trauma oclusal y oclusión traumática. Deberían haberme preguntado. ¿Por qué les digo que deberían preguntarme? Porque son dos cosas diferentes. Y ahí tendrías vos la respuesta, Fabiola. La oclusión traumática es la distribución de las fuerzas oclusales en la mayor cantidad de piezas presentes. En caso de que se exceda, ya se va a producir una oclusión traumática. ¿Sí? Y al haber una oclusión traumática, se va a producir lesión en todos estos tejidos, tanto de soporte de las piezas dentarias, o sea, todos los tejidos de soporte de las piezas dentarias va a tener una alteración. Incluso, si nosotros vemos radiográficamente, se va a producir una atrofia y una hipertrofia a nivel del ligamento periodontal, de acuerdo a la dirección de las fuerzas oclusales que van a ejercer en esa pieza. Y a la vez, al producir esto, al haber una hiperfunción, es lo que dicen los autores, que va a haber una mayor mitosis, como una fuerza, se podría decir como una forma de defensa de esa pieza dentaria, provocando esta hipercementosis. ¿No? Pero eso, o sea, está todavía así en estudios, porque siempre desde que yo era estudiante me explicaba qué era hipercementosis, qué era eso, todo eso me preguntaban, pero siempre no me explicaban exactamente qué era lo que ocurría. Pero después leyendo, que sigue todavía en duda cuál es el origen, pero siguen apuntando a que es producida por una oclusión traumática. Y como resultado va a ser un trauma oclusal. ¿A qué sería la lesión del trauma? Sería que aumento del grosor del cemento. No sé si está claro esa parte de cuál es la diferencia entre oclusión traumática y trauma oclusal. Trauma oclusal, doctora, no entendí. Ya. Primero lo que tienes que determinar es la oclusión traumática, Fabiola. La oclusión traumática son fuerzas excesivas que van a producir al ocluir los dientes. Puede ser en todas las piezas dentarias, si es que, por ejemplo, un bruxismo, o puede ser en algunas piezas dentarias que van a tener contactos prematuros e interferencias a nivel de las piezas dentarias. Las interferencias van a ser a nivel de los movimientos de lateralidad, izquierda-derecha, protrusiva, retrusiva. ¿Sí? Eso estaríamos hablando de oclusión traumática, fuerzas excesivas. Hasta ahí. ¿Están llevando oclusión? No. No. Ya, bueno, los que quieren me van a buscar y les voy a explicar algo para que me entiendan esta parte.
Para todos, en realidad, es una fuerza oclusal o fuerza masticatoria excesiva, ¿ya? La oclusión traumática. Ahora, cuando existe esa fuerza excesiva, va a haber una lesión que va a producir en los tejidos de soporte. ¿Qué quiere decir en los tejidos de soporte de la pieza dental? Ahí va a estar el hueso alveolar, ahí va a estar el cemento radicular, ahí va a estar el ligamento periodontal. ¿Sí? Y la encía, de hecho. En la encía vamos a ver, cuando existe una oclusión traumática, las fisuras de Stillman y los cráteres de Stillman y los rodetes de Macau. Me van a hacer recuerdo para que la siguiente vez les dé esa parte. Les voy a mostrar gráficamente a qué me refiero eso. Ustedes ven eso en un paciente, basta que vean esas características en la encía, dicen, este paciente tiene trauma oclusal o una oclusión traumática. En sí, el trauma oclusal es la lesión que se produce por la oclusión traumática. ¿Está claro? Es la lesión. ¿Qué quiero decir? Por decir, existe un contacto prematuro en el primer premolar superior con el primer premolar inferior. ¿Sí? La oclusión traumática sería lo que es el contacto prematuro, o sea, una fuerza excesiva de masticación. Y la oclusión, y el trauma oclusal es la lesión. ¿Cuál sería la lesión? Va a presentar facetas de desgaste en la pieza dentaria, va a haber una atrofia a nivel del ligamento periodontal, puede haber fracción a nivel de esmalte, dependiendo de la cantidad. O sea, ¿qué quiero decir? Las lesiones que se producen se llama trauma oclusal. Las lesiones que se producen. Pero ¿quién produce la oclusión traumática? ¿Ahora sí? Sí. ¿Dudas? Sí, ¿Alguno de ustedes? Senia. ¿Senia? Sí, doctora. Carlos. Todo claro, doctora, gracias. Camila, Alexander, Maida, Joyce. Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Eso es lo que me interesa. Está claro, doctora. Si no me entienden, tienen que decir. Yo voy a dar modos para que sí o sí entiendan. ¿Está bien? Bueno, chicos, les dejo porque ya debe ser 1:30. Y 28. Ya, justo estoy para entrarme con 4. ¿Ya? Muchísimas gracias, doctora. Hasta mañana. Si así tengo tiempo, algunos espacios les voy a ir mostrando. La parte de la interpretación radiográfica, no sé si quieren que les dé una clase así por virtual, que es más entendible. Sí, doctora. Yo quisiera dar, sinceramente les quisiera dar, porque ahí me van a entender. Si no, no van a entender mucho, o sea, porque es muy pequeño, uno por uno, diferentes, todo. Es probable, si no les doy la próxima clase, voy a dar la subsiguiente. Pero lo que doy, todo entra al examen, chicos. Todo lo que doy entra al examen, ¿sí? Su examen, ¿ya saben cuándo es? ¿El primer parcial? ¿Ha salido publicado, chicos, o no? Sí, doctora. ¿Qué fecha es? ¿Se acuerdan o no? No. Ya. Mañana yo le voy a pasar a Carlos. Y Carlos les va a publicar a ustedes. ¿Está bien? Les voy Gracias. a poner el primer parcial, segundo parcial y el final. ¿Está bien, Carlos? Por favor, ¿me recuerdo? Está bien, doctora. ¿Ya? Listo, chicos, nos vemos. Doctora, una consultita sobre los rotafolios, ¿para qué fechas la entregan? A ver, ¿quién le dice a su compañera? Va a revisar antes de terminar historia clínica. Termino y recojo.
Ya está bien, doctora, gracias. Termino lo que es historia clínica y recojo, les he dicho, ¿no ve? Ya, bueno, chicos. Nos vemos el próximo lunes en la teoría y en sus respectivos grupos de práctica. Chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctorita. Chao, chao, chicos, que les vaya bien. Hasta luego, doctora.